Muchas gracias, Lauri. Muchísimas gracias por esta presentación. Yo les agradezco infinitamente la convocatoria. Y bueno, Laura, el tema pensado por nosotros, venimos hablando hace Sí, muchísimo tiempo. Déjame, al citar el tema, agradecerle enormemente a todas las autoridades del Consejo Federal estas convocatorias y especialmente a vos, Lauri, a nuestro no, querido, a vos, a nuestro querido Juan Sarquís de Rocaverde Misiones y a Ezequiel Caburi de Cava. Son tres, para mí, queridísimos amigos y grandes personas, así que a los tres un agradecimiento especial de todos nosotros por estar ahí todo este tiempo presente, lo que significa una preparación y un montón de cosas, ¿no es cierto?, para poder estar, por decirlo de una manera vulgar, al pie del cañón. Así que muchas muchas gracias, gracias. Laura, muchas gracias por tantos años de amistad. Bueno, el tema que nosotros escogimos hoy es el tema de responsabilidad notarial. Y le pusimos con Laura, hicimos una especie de título sugestivo que era la responsabilidad notarial actual, porque el tema de responsabilidad notarial es un tema que ha quedado con toda esta vorágine del nuevo código, ya no tan nuevo, y con toda esta vorágine de las nuevas leyes, ¿no es cierto?, de esta constitucionalización del derecho privado, etcétera, etcétera. El tema de la responsabilidad notarial es un tema que ha quedado relegado y casi diría yo que se estudia como en el viejo régimen, ¿no es cierto? Se estudia como en el viejo régimen. Un sistema de responsabilidad que de alguna manera tiene cambios absolutamente relevantes y que de alguna manera intentan modificar la estructura de un sistema que necesariamente tiene que ayornarse al nuevo código. Debemos de ubicar al sistema de responsabilidad notarial, que toda la vida estudiamos, con las 4 responsabilidades notariales, etcétera, etcétera, debemos ubicarlo en el Código Civil y Comercial y en la jurisprudencia de los últimos al menos 15 años para ver cuáles son los cambios que existen en esta disciplina. Siempre que hablamos de responsabilidad notarial, hablamos pura y exclusivamente de los casos de, además de la teoría general, por supuesto, de responsabilidad notarial, hablamos de los casos de responsabilidad civil, que hoy sería una responsabilidad un poco más amplia, o sea, del derecho privado en general, ¿no es cierto? Una responsabilidad de tipo penal, una responsabilidad de tipo administrativa tributaria y una responsabilidad de tipo disciplinaria. La disciplinaria, siempre históricamente, la dividimos en 2 partes, la responsabilidad disciplinaria ética, perdón, formal, legal, ¿no es cierto?, la que está en las leyes positivas y vigentes, algo vamos a ver muy rápidamente, y también la responsabilidad ética deontológica o de los deberes éticos notariales, que de manera brillante ya ha explicado nuestro queridísimo Mario Correa la semana pasada, y por eso yo no me voy a remitir en esta oportunidad a la parte deontológica, que está totalmente cubierta por nuestro querido Mario. Pero sí vamos a ver algunos supuestos especiales y alguna teoría general de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal, de la responsabilidad tributaria y algo de la disciplinaria, porque es bueno comprender el sistema de responsabilidad dentro del nuevo ordenamiento y, por supuesto, dentro de la Constitución Nacional. Esto es muy importante resaltarlo y remarcarlo, porque en realidad, cada vez que nosotros hablamos de la cuestión constitucional, no estamos haciendo alusión a una mera teoría. Estamos haciendo alusión a un instrumento legal que necesariamente tiene que aplicarse y concretarse en nuestras escribanías. Esto no solamente por los tratados con jerarquía de derechos humanos y la propia Constitución, y por las leyes positivizadas que receptan principios y valores constitucionales y por la jurisprudencia, sino porque así lo ordena el Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, el Código Civil y Comercial de la Nación, esto es bueno remarcarlo y siempre recordarlo, ha modificado la estructura de las fuentes del derecho nuestras. Nosotros, Laura, Sí, somos de otra generación. Nosotros somos la generación de que la ley era la fuente formal obligatoria del derecho en sentido formal y material, y todas las demás fuentes no. Bueno, el Código Civil y Comercial impone en el artículo 1 que la fuente del derecho para recurrir es la Constitución. Entonces, la Constitución tiene que dejar de ser para nosotros un texto muerto, un texto de principios y valores y de buenos pensamientos axiológicos, para ser definitivamente un instrumento de trabajo en la escribanía. Yo prácticamente digo, no hay necesidad
de exagerar en decir que adelante de los libros de formularios hay que tener una constitución para poder leerla en cada caso puntual e incorporar el contenido constitucional en los documentos. Un contenido constitucional que de alguna manera, pone en jaque muchísimas cuestiones formales a las que nosotros estábamos sujetos en el Código de Vélez y que ahora no están más porque hay un código nuevo. De manera que eso es lo que nosotros tenemos que ayornar y de alguna manera tenemos que ver cómo estructuramos para comprender este nuevo sistema de la responsabilidad. Entonces, dentro de la teoría general de la responsabilidad notarial, nosotros sabemos que hay responsabilidad cuando un notario incumple una obligación en el código anterior y ahora incumplimos un deber. Cuando incumplimos un deber, los deberes son abarcativos no solamente de lo legal, sino de lo ético y de lo moral, sino también de lo ético y de lo moral. Cuando el notario incumple con un deber, está sujeto a una responsabilidad. Y el sistema de responsabilidad notarial en nuestro país, a diferencia de otros países, es un sistema, casi diría, funciona como un engranaje perfecto, porque tiene un sistema de interposición de acciones muy, muy importante que permite hacer inferir que cuando un notario de alguna manera está implicado en un acto de responsabilidad, todos los demás actos van a estar sujetos a la primera decisión notarial. O sea, si un notario, por decir algún ejemplo, está comprometido con su responsabilidad penal, es probable que las otras responsabilidades no solamente se disparen, o sea, que haya responsabilidad de derecho privado, responsabilidad civil y también disciplinaria, sino que estén sujetas a la resolución de la responsabilidad penal. Por eso nosotros decimos en responsabilidad notarial que hay un sistema de interposición de acciones casi perfecto que funciona totalmente equilibrado y que de alguna manera nosotros tenemos que empezar de alguna manera a incorporar. Para esto no hay nada mejor que recurrir a la doctrina del anterior Código Civil, pero que sigue totalmente vigente, como el aporte de nuestra querida Cristina Armella en la revista notarial del año 1986, Función Notarial y Responsabilidad. Cristina Armella y varios autores han hecho en 2 tomos de la revista notarial un trabajo de excepción y de excelencia que todavía sigue vigente, ¿no es cierto?, a más de 30 años de su publicación, en este sentido. O sea, valorar la interposición de acciones, valorar la conducta y valorar cómo es que se van a interponer estas acciones en este sentido. Pero más allá de eso, nosotros tenemos un primer panorama de la responsabilidad civil, que es el panorama que nos la ubica a esta responsabilidad dentro de lo que nosotros podemos llegar a imaginar notarialmente con nuestra mentalidad, un daño. O sea, cuando el notario causa un daño, debe reparar el perjuicio. Nos alejamos en esta charla corta que estamos teniendo de las clasificaciones de medios y de resultados para hacerla un poco más concisa y decimos que nosotros tenemos en cuenta al momento de actuar no generar o no causar un daño. ¿Por qué llegamos nosotros a esta conformación desde la teoría general de la responsabilidad civil, Bustamante, Alsina para adelante? ¿Por qué? Porque nosotros entendimos al menos 3 estadios de la responsabilidad civil en general, no solamente notarial, sino en general, que son una primera etapa de posicionar la responsabilidad en la culpa, o sea, tiene que haber culpa para que se atribuya responsabilidad. Una segunda etapa en atribuir un factor de riesgo, o sea, el riesgo causado que genera responsabilidad hace responsable a la gente, estoy usando términos de José Mario Orelle, ¿no es cierto?, de la gente, en este caso notarial, y en tercer lugar, la etapa del daño, o sea, cuando hay un daño determinado, ¿no es cierto?, que se genera, ahí se activa el protocolo de responsabilidad y el notario tiene que responder por su conducta. Bueno, estas 3 etapas de la responsabilidad civil, que son tan relevantes y tan importantes, tienen que de alguna manera alejarse de nuestra consideración, o sea, tenemos que alejar en cierta manera estos criterios para acercarnos al criterio que el Código Civil y Comercial hoy normativizó o positivizó. En primer lugar, el artículo 1708. El primer deber de responsabilidad civil ya no es la reparación del daño, sino primero es la prevención. Prevención. O sea, claramente esto nos cambia el foco absolutamente a lo que nosotros venimos pensando en nuestra mente.
Si cometo un acto de responsabilidad, voy a reparar el daño hasta donde repare el seguro, el que tiene seguro, y después tendré que integrar yo lo que sucede. Este sistema sigue estando el daño causado, pero es una segunda opción. La primera opción notarial siempre es prevenir el daño, porque si el daño no está prevenido, la responsabilidad es mucho mayor. Entonces yo diría que nosotros, para construir el sistema de responsabilidad, deberíamos tener en cuenta 3 artículos del Código Civil y Comercial que de alguna manera nos van a marcar la pauta concreta de ejercicio. Esos artículos, Bien, el 1708, que recién mencioné, primer deber es sí, prevenir, y ante lo imprevisible, por supuesto, la reparación. sí, Segundo deber, o segundo artículo, perdón, el 1710, ¿no es cierto? Esto es la ajá, aquí está. la acción preventiva tan importante para nosotros. O sea, cómo es que el hombre tiene que actuar en general para no causar un daño. O sea, una actitud de prevención muy importante. Por supuesto, nosotros acá estamos positivizando lo que durante muchísimo tiempo la doctrina sugirió y mucha jurisprudencia fue sentenciando. Pero bueno, nosotros los notarios no podemos dejar de enorgullecernos de pensar que lo que estamos diciendo hoy, en pleno siglo XXI, lo dijo Juan Vallée de Goytisolo hace 50 años, cuando Vallée de Goytisolo en la metodología del derecho decía que el notario tenía el cabere, la prevención, ¿no es cierto?, evitar el conflicto. En cierta manera estaba diciendo que la actitud notarial principal era prevenir. Y por eso en la prevención notarial se genera una, Lauri, superpotenciación de los deberes éticos de independencia y de imparcialidad. Más que en ningún otro momento el notario tiene que aplicar la independencia y la imparcialidad. La imparcialidad, desde el punto de vista legal, claramente, el 291 con todo su alcance, el Código Civil y Comercial de la Nación, y también desde el punto de vista ético. Y por supuesto la independencia desde esa noción notarial de saber que cuando el notario va a instrumentar un acto en su notaría, y ese acto que va a instrumentar puede generar un daño a terceras personas que no son parte, pero que pueden llegar a generarse un daño, acreedores, sucesores, legatarios, sucesores testamentarios, beneficiarios de un fideicomiso, etcétera, etcétera, el notario debe de abstenerse de realizar ese acto, porque lo que está generando Claro. es, con un acto legítimo, un daño a terceras personas. O sea, fíjate, Lauri, cómo nosotros de alguna manera, hemos desviado totalmente el foco de la responsabilidad actual. Ya no es causa un daño y reparo, sino es el primer deber es prevenirlo. Prevenir. Prevenirlo el daño. O sea que la prevención notarial nos da hoy, en este deber ético de independencia, el deber ético de independencia, esto es, no causarle daño a terceros, en la función notarial, sobre todo la función notarial documentadora, nos está generando la enorme responsabilidad de tener que abstenernos cuando nosotros sabemos que por nuestro acto podemos generar un daño. Y para eso, todas las leyes locales notariales prevén institutos fantásticos, muchas veces olvidados por nosotros y dejados a la parte funcional, o sea, del estudio del acceso a la función, ¿no es cierto? Claramente, cuando uno estudia las incompatibilidades y las inhabilidades, está haciendo alusión en las leyes notariales, incompatibilidades a la profesión, inhabilidades a la persona. Bueno, esto asimilado a la excusación y recusación de los jueces en el campo del derecho procesal es lo que el notario tiene que hacer para recurrir y poder de alguna manera dejar sin efecto su actuación, absteniéndose porque va a causar un daño con ese acto que va a realizar. Por eso mismo digo, este nuevo enfoque de la responsabilidad nos genera en cierta manera un deber de prevención que, como en ningún otro momento de nuestra historia, tenemos que tener en cuenta para poder llegar a alcanzar de alguna manera un resultado óptimo de acuerdo con el código, con las leyes, pero también con los principios generales del derecho que en este momento estamos obligados a seguir. Sobre este tema, Sí. yo quiero hacer una pequeñísima aclaración que es muy importante, porque lamentablemente no existen tantos aportes de responsabilidad notarial o modernos, ¿no es cierto?, que nos permitan discutir estas teorías como muchas veces se discuten otras teorías, ¿no es cierto?, con muchísima vehemencia. O sea, que yo recuerde ahora
además de ese fantástico aporte de nuestra querida Cristina del año 86, de la Jornada de Notariedades Bonaerenses, hay un libro de Perrino del año 93 de Palma, de responsabilidad disciplinaria. Adriana Bella tiene muy buen tratamiento de la responsabilidad en su derecho notarial del año 2010. Y bueno, después los clásicos, pero no hay libros concretos. Un escribano capitalino, Oscar García Rúa, habla de la responsabilidad disciplinaria del escribano, pero no hay mucho más que esto, ¿no es cierto? Entonces, nosotros cuando recurrimos a investigar estas cosas, nos encontramos con aportes fantásticos que vienen de otras ramas. Por ejemplo, el de Kemelmacher de Carlucci. Kemelmacher de Carlucci ha escrito mucho sobre la responsabilidad de Lauri, y hay aportes muy buenos, pero que de alguna manera nosotros tenemos que interpretar como enrolados en las posiciones notariales, pero sin dejar de pensar que muchas veces el ejercicio de la función notarial, por su esencia y por su particularidad, de alguna manera tiene que estar alejado de las concepciones tradicionales de la responsabilidad de todas las profesiones colegiadas. Que Mario Carlucci tiene un ensayo muy bueno, publicado en Lecciones y Ensayos de hace un par de años, en la revista Lecciones y Ensayos de la UBA, y ahí ella hace una aclaración que a mí me parece importante. La responsabilidad profesional de todos los profesionales en general, de alguna manera, se establece o se trata o se habla o se tiene en cuenta desde un artículo del Código Civil y Comercial que es el 1768. Y ese artículo, el 1768, habla de la responsabilidad del profesional liberal. Y allí se hace alusión a la responsabilidad de una obligación de hacer, que si no fuese subjetiva, la obligación, no hay una obligación de resultado, bueno, toda una teoría general que se sigue de acuerdo a la jurisprudencia en los últimos años. Nosotros tenemos que remarcar muchísimo cuidado con la incorporación del notario como profesional liberal. Esto requiere de una asistencia total y absoluta a los principios del notariado latino, porque el notario ejerce una función pública. Y al menos en la jurisprudencia, desde el caso Badano 2005 de la Corte Nacional, claramente tiene establecida la jurisprudencia que el notario es un profesional del derecho a cargo de un ejercicio de una función pública. Por esa razón, el tratamiento de la responsabilidad liberal no le cabe al notario, sino que al notario le cabe la actividad preventiva, 1708, 1710 y el 1725, que es el tercer artículo que yo quería mencionar de la responsabilidad, que es un principio del 1725, es un principio del derecho natural que está positivizado. Estaba positivizado en el Código de Vélez, en el antiguo 902, y ahora está positivizado en 1725 de una manera un poco más amplia. Lo que dice el 1725 es, en líneas generales, un principio general del derecho: cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia, mayor es la responsabilidad que surge de los actos. De manera que nosotros los notarios, la responsabilidad la tenemos que guiar por esos artículos, por el 1708, deber de prevenir, por el 1710, acciones preventivas para prevenir el daño, y por el 1725, cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia, mayor es la responsabilidad que emergen de los actos. Yo creo que en esos tres artículos, Lauri, está absolutamente conformada la estructura de nuestra responsabilidad aplicada a todo tipo de casos, como seguramente ahora vamos a ver algunos, pero sobre esta estructura. Fíjate que cambiamos de paradigma, ya no estamos en el código simonónico, un código al que amamos profundamente el de Vélez, pero bueno, yo tampoco me enrolo en pelear o en criticar mucho el código actual, porque es el código que tenemos, así que hay que quererlo o quererlo, ¿no es cierto? Dejar de pensar Claro, sí. la maestra del siglo. Función preventiva sería la frase para identificar esta primera parte de la charla, o una palabra que identifica a la responsabilidad actual o al sistema actual en el nuevo código. Exacto. Bien. Podemos ahora, si te parece, Lauri, ver algunos casos puntuales Perfecto. de interés social. ¿Qué te parece? Algunos puestos especiales me parece muy buena idea. Por ejemplo, hablábamos de la fe de identidad. ¿Cómo es ahora con el código actual? Bien, nosotros tenemos la fe de conocimiento, tratada de manera brillante por Pondé en Tríptico Notarial, 1977 de Palma. Ahí nosotros tenemos la fe de conocimiento tratada allí, la fe histórica de Trato y Frama del Código de Vélez. Esa fe de conocimiento, los artículos del Código Civil
anterior fue modificada por la ley 26140 en el año 2006, que entró en vigencia el 2 de octubre, justo el día del notario de 2006, y esa ley generalmente es la que se reproduce con algún cambio de sintaxis en el código actual. Lo que se dice ahí es que el notario ya da una fe de identidad, ¿no es cierto?, en base a la percepción que realiza de un documento idóneo. Esto es muy importante, porque esto va para toda la charla general de responsabilidad notarial, ¿no es cierto?, que claramente se traslada a los dirigentes notariales, ¿no es cierto?, se traslada a todos, ¿no es cierto? Cuando uno tiene que interpretar una ley, Lauri, Sí. la tiene que interpretar porque la ley o tiene algún defecto, o la ley no es clara, o la ley tiene ambigüedades, vaguedades, textura abierta, en sí, un montón de problemas que la Escuela Analítica del Derecho trata también, sobre todo la de Buenos Aires, Guibur, Carrió, etcétera, etcétera. Nosotros interpretamos una ley porque la ley es obscura en algún aspecto, no es clara. Entonces yo voy a buscar qué método de interpretación voy a tener. Por ejemplo, el método de interpretación más importante en nuestro país que se ha aplicado a nivel positivo ha sido el que ha instaurado Soler. Soler, el penalista, Sebastián Soler, no solamente fue un penalista, sino fue un gran autor de filosofía jurídica. Y en esos artículos, hay un libro fantástico de interpretación de la ley, ahí se planta concretamente cuáles son los caminos para interpretar y no desviarse hacia lo abstracto, hacia lo mundanal, desde su visión, por supuesto, antinaturalista, ante la metafísica, etcétera, etcétera. O sea, yo interpreto una ley cuando hay una oscuridad. Si el Código Civil y Comercial en materia de fe de identidad hubiera dicho, el notario debe identificar con documento nacional de identidad, ahí no hay ninguna interpretación. Porque yo sé que identifico con documento o no puedo identificar porque la ley marca una pauta concreta. Lo mismo pasa con todos aquellos artículos que remiten a casos concretos. ¿Cuándo es que yo voy a aplicar la actividad interpretativa? Cuando hay una oscuridad. Entonces el código dice, documento idóneo. Claramente ahí hay una oscuridad que hay que de alguna manera solucionar. Nosotros tenemos ya mucha doctrina sobre esto, tenemos el dictamen brillante de la Academia Nacional del Notariado, o sea, varios dictámenes que nos autorizan a pensar que nosotros siempre tenemos que identificar con el documento idóneo legal, o sea, el documento de identidad, y después valernos de cuantos documentos sean necesarios para alcanzar el convencimiento de que la identidad que la persona acredita es la que afirma, porque está documentado en varios aspectos de su vida con diferentes documentos. Yo acá puedo recurrir a cualquier documento, porque así como el artículo 3 del Código Civil y Comercial aplica un criterio totalmente abierto, abstracto y general del principio de razonabilidad judicial, o sea, en base a la ponderación, en base a la proporcionalidad, etcétera, etcétera, el notario tiene el principio de prudencia. Porque el notario es cierto, no decide el derecho como el juez, no tiene imperio decisorio, pero el notario tiene autoristas de fe públicas. Esa autoridad de fe pública le permite, ya si no sea razonabilidad, le permite prudencia al actuar. Entonces el notario en este caso podrá pedir cuantos documentos sean necesarios para poder llegar o alcanzar el convencimiento que esa persona acreditó la identidad que dice acreditar. Entonces, claramente en los textos notariales uno puede decir, yo identifico con documento una ciudad de identidad, pero además me valgo de pasaporte, de tarjeta de crédito con la foto, carnet del club, etc. Un montón de situaciones que permitan hacer inferir de alguna manera que esa persona está siendo prudente, el notario está siendo prudente al momento de identificar. Si es así, si procede la identificación documental de la identidad que la persona quiere tener, ahí nunca va a haber responsabilidad civil o responsabilidad por daños ante una sustitución, porque el notario recurrió a un método de interpretación que le permite hacer inferir a cualquier juzgador ante un caso puntual y específico que el notario fue prudente, que no se valió únicamente del documento nacional de identidad, que a lo mejor tenía la foto borrosa, el plástico no se veía bien, sino que se valió de muchísimos otros documentos. O sea que fue un notario diligente, fue un notario prudente, que cumplió con los principios de ejercicio impuestos por el Código Civil y Comercial, sobre todo la buena fe, diligencia, ¿no es cierto? Entonces... Sebastián, que es conveniente, si uno no conoce a la persona, munirse de varios documentos y
sacarles una fotocopia y agregarlos al margen Todo, también. agregar todo. Por eso, Y cuando, claramente. cuando vos, para citar en la escritura, ¿es suficiente con que citemos el documento nacional de identidad o tenemos que citar todo? No, 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 para evitar la responsabilidad. O sea, los documentos notariales, Lauri, como principio general, este es un principio que a mí, bueno, me ha enseñado estos 20 años que ya llevo al lado de Cristina Armella formándome con total cariño, con tal orgullo. El documento notarial Sí. tiene que hablar, tiene que hablar. O sea, que el documento notarial no puede ser una Bien. estructura mecánica, porque si no nuestra función estaría sometida a los libros de formularios, que no está mal tener un libro de formulario como guía, como ayuda, pero los libros de No, formularios, Valdana, Calvo, estoy empezando de atrás, ¿no es cierto? Los dos últimos tratados del mágico Neri y después todos los más modernos, ¿no es cierto? Qué sé yo, Casabé, D'Alessio, Acuarone, Benseñor, los libros de formularios, ¿no es cierto? Claro, todo lo que hizo Romusal Quinzoni con Daguerre, bueno, esas cosas de libros formularios que son muy, muy interesantes, las de Mariano Esper, por supuesto, en la ley, son modelos que nosotros tenemos que tener como guía de orientación, pero cada documento notarial es único. ¿Mm? Y los documentos claro, sí, notariales sí. tienen que necesariamente hablar, porque si los documentos no hablan, se generan las falsas interpretaciones y ante una interpretación jurisprudencial, yo no le puedo decir al juez, sí, yo tuve a la vista 5 o 6 documentos, pero los tengo en la carpeta. Yo acá en la escribanía solamente agregué el DNI que no estaba clara la foto. No, no, no. Si yo quiero llegar al convencimiento y marcarlo, tengo que decir, adjunto el documento legal en fotocopia autenticada que se agrega a la presente, pero además me valgo de pasaporte, carnet del club, tarjeta de crédito, etcétera, Muy etcétera. Un montón de bien. cosas que también anexo a la escritura para que de alguna manera quede probada la buena fe diligencia y la diligencia en el actuar, ¿no es cierto? Con eso estoy probando la prevención del daño. Si no, no la Perfecto. pruebo la prevención del daño. Lo que pruebo es una digamos, actuación matemática que en este caso puntual, ante la duda, no previno el daño, sino que lo dejó pasar. Entonces hay que incorporar y cada escritura tiene que ser única y repetible. Este es Bien. el caso de responsabilidad, o sea, muy breve, por supuesto, no tenemos tiempo para tanto, de la fe e identidad. ¿No es cierto? Bueno, pues, interesante. Acá lo que pasa es que en nuestras ciudades no es tan habitual que venga una persona que uno no conoce Claro, verdaderamente, ¿no? por supuesto, por Pero, supuesto. pero sí tenemos personas a las que las vemos por primera vez y que es buena todo este consejo para cuidar nuestra responsabilidad, Sí, claro, ¿no? Para por evitar supuesto, incurrir en una, por supuesto, para por supuesto. prevenir. ¿No? Prevenir, Y siempre, después la premisa es prevenir. Muy bien. prevenir. Después, por ejemplo, el tema de estudio de títulos. Bien, bueno, otro gran tema de la responsabilidad. Fíjate vos que el querido Marcelo Dios da una charla hace poquito en el Colegio de Provincia, en esos videos institucionales, sobre estudio de títulos, y no se refiere a la responsabilidad, se refiere al hecho del tercero, o sea, a la buena fe exigida por el tercero, ¿no es cierto? A título oneroso y Sí, de buena fe, o sea, claramente es una figura que ha tomado una relevancia extrema, aunque ya la trataba Neri en el tratado, ya hablaba del estudio de títulos, o sea, una figura que doctrinariamente también tiene muchos años, por decirlo de alguna manera ha proliferado esta teoría en los últimos 30, 40 años, pero tiene muchísimo más tiempo en el derecho notarial. Bueno, la jurisprudencia en el estudio de títulos a nivel de responsabilidad es clara, sigue siendo clara, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay que agregar algunos condimentos especiales. Por ejemplo, no está instaurado el estudio de títulos en el Código Civil y Comercial como algo obligatorio. Cuando yo me ah, refiero a obligaciones en el Código Civil y Comercial, me estoy refiriendo a los deberes, reitero, ya no hablamos de obligaciones, sino de deberes, los deberes son mucho más amplios, incluyen los morales y deontológicos, además de los jurídicos. Por eso mismo, muy bien. al no establecerse una obligación, un deber expreso del estudio de títulos, pareciera ser que está todavía liberado a la libre interpretación. Hay algunas jurisdicciones que lo tienen como obligatorio en la práctica concreta, claramente Ciudad de Buenos Aires, claramente, y otras jurisdicciones que no la tienen instauradas a nivel obligatorio. Lo que pasa es que, bueno, el Código Civil y Comercial, en esto sigo claramente a Marcelo Deos, un referente indudable en este tema, el Código Civil y Comercial tiene muchísimos artículos que de alguna manera hacen inferir que, aunque el deber no esté expresamente establecido, hacia la prudencia notarial realizar el estudio de títulos, ¿no es cierto? Sobre todo, la
teoría que se construye a partir de la interpretación que se hace del artículo 1138, porque el artículo 1138 del Código Civil y Comercial menciona expresamente la palabra, la frase estudio de títulos, ¿no es cierto? Lo que hace pensar es que el legislador, al momento de hacer el código, sabía de que había una institución del estudio de títulos y de alguna manera, como obligaciones de pago del vendedor, de alguna manera intentó introducirla, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa con el estudio de títulos, yo esto lo tengo para mí, una regla mía personal al momento de estudiar, pasó con el boleto de compraventa en el año 1968. En el año 1968, con la reforma de la ley 7711, se incorporó la figura del boleto de compraventa nombrada en el 1185 bis. Y ahí se generó toda la teoría general del boleto, los brillantes aportes de Chegaray, de Augusto Morelo, en fin, un montón de autores que han hecho teorías magistrales del boleto de compraventa, porque la figura estaba de alguna manera receptada, pero no estaba tratada. No estaba tratada como hoy el 1170 o 1171 tiene un tratamiento un poco más específico, ¿no es cierto? El boleto en ese momento no estaba tratado. Y todo lo que se construyó por la designación. Bueno, esa designación hoy está en el Código Civil, en el 1130, Civil y Comercial, en el 1138, y esa designación, más todos los artículos, yo por supuesto que recomiendo absolutamente el video de Marcelo Dios para verlo, ¿no es cierto? Adriana Bella escribió mucho, María Cuarón escribieron mucho sobre estudio de títulos, realmente uno lo recomienda porque de ahí se deriva prácticamente una importancia sideral de esta figura jurídica que de alguna manera tenemos que incorporar. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia de manera repetida y reiterada en este tema? Que el notario es responsable civilmente o responsable del daño que se haya causado cuando se pudiera probar que si el notario que omitió el estudio de títulos al hacerlo hubiese advertido el defecto, es responsable. O sea, nosotros estamos frente a un juzgamiento de un acto notarial, de una escritura pública. Estamos frente a un juzgamiento. Hay un daño que se ha causado o hay cualquier tipo de acción que involucre no al notario, que es simulación, lesión, fraude, cualquier causa, se advierte que hay una inconsistencia en el título antecedente. Se advierte que hay una inconsistencia en el título antecedente. Se va a advertir eso y el juez va a decir, si la inconsistencia resultaba palmaria, o sea, si se veía que en el título antecedente faltaba una firma, había algún tipo de inconveniente, no había matricidad, había una nulidad por el orden cronológico del régimen anterior, etcétera, etcétera, el notario no hubiera autorizado la escritura porque estaba este problema. El notario hubiera analizado si se podía confirmar, no se podía confirmar, se podía convalidar, no se podía convalidar, pero no hubiera actuado en esta situación. O sea, si el notario Claro. omitió el estudio de títulos y de los estudios antecedentes se deriva que podría haber habido, no hecho el acto jurídico, no realizado el acto jurídico, porque había un daño, el notario va a responder. Ahora, si el defecto de la cadena anterior no estaba o no existía, o aunque existiendo el notario no podía haberlo previsto, el notario no va a ser responsable. Esto también es Claro. importante remarcarlo. ¿Por qué, Laura? Porque cuando uno se refiere al estudio de títulos, así como decimos que es una figura importante, que hay que receptar en el estudio, que es aconsejable por todos los artículos que involucran al interés del tercero oneroso de darle una cierta interpretación y de cierta tutela a sus derechos, también tenemos que decir que el análisis del estudio de títulos no es determinante de los daños que se puedan causar. Cuando yo voy a estudiar una matriz anterior, a los 20 años, yo puedo saber que falta una firma y ahí marco el defecto, que no hay matricidad, marco el defecto, que hay problemas, marco defecto, los problemas que uno puede advertir con la vista. Ahora, yo no puedo saber si la firma que está puesta en la escritura que yo estoy referenciando es la firma falsificada. Tampoco puedo Claro. saber si la firma fue puesta después, o sea que hay que tener mucho cuidado con este mensaje, porque el estudio de títulos garantiza una actuación de buena fe y diligencia formal. O sea, ¿qué le podemos exigir al notario? Al notario que no hizo el estudio de títulos. Le podemos exigir que no haya tenido en cuenta el estudio de títulos cuando el vicio era palmario y patente, como decía Llambías. Ahora, si el vicio estaba oculto, por más que el notario haya hecho el estudio de títulos, no lo podría haber determinado nunca, ¿no es cierto? Por eso digo, bien, eso es cierto, mucha prudencia con eso, pero por suerte la jurisprudencia ha acompañado esto, ¿no es cierto? Lo ha acompañado de una manera especial.
claro. Y si hablamos de siempre de esta función preventiva, yo ¿Mm? creo que hay que hacerlo al estudio de título. No, por Si supuesto, hablamos de, claramente, o sea, con claramente, este nuevo sistema de responsabilidad, deberíamos hacerlo siempre. claramente, Y, claramente. ¿sabes? Te quería comentar que nosotros en la escribanía tenemos un libro, un pequeño, ¿cómo se dice? Un ensayo o un pequeño librito de Martínez Segovia de estudio de títulos. Función notarial. Vos que Ah, sos no, estudio de autor título. de estudio de Sí, títulos. Sí, sí, un sí, sí, tiene fenómeno, un gran. pequeños libritos de varios temas y uno de ellos es estudio de títulos. Sí, sí, un fenómeno, un gran autor, Martín Segovia. Sí, 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 por supuesto, muy querido y un pionero del notariado argentino, claramente, Sí. claramente. Y Bien, Laurita. después te quería preguntar, ¿cómo es el cómo queda en el código el tema de la responsabilidad del titular por los hechos del escribano adscripto? Pues perfecto. Esto es uno de los temas que nosotros, de alguna manera, tenemos que empezar a revisar para ver cuál es el aporte académico que podemos hacer en el nuevo código. Es uno de los temas que, de alguna manera, está implicado en una suerte de cambio. Nosotros, la responsabilidad del titular por los hechos, actos o omisiones del adscripto, estamos regulados por dos deberes clásicos y tradicionales, que son el deber de elegir, ¿m?, y el deber de vigilar, que por alguna razón están Bien. dados en latín, ineligiendo e invigilando. Esos dos deberes tan importantes para nosotros, son deberes que de alguna manera, obligan al notario titular a no descuidarse por los hechos, actos o omisiones que realiza el escrito. Y por supuesto en las leyes extendemos estos casos cuando las leyes también además extienden los efectos a los escribanos interinos, suplentes, subrogantes, de acuerdo a cómo sea su función. Pero la verdad en este tema es que nosotros tenemos que tener particular atención porque mientras nosotros decimos que el notario titular tiene responsabilidad solidaria por los hechos y actos u omisiones del adscrito, salvo en los casos donde no se pueda de ninguna manera probar la relación de causalidad del notario titular con lo del adscrito, por ejemplo, en la dación de fe del adscrito, o sea, yo no puedo ser responsable del notario titular si el adscrito en un acta notarial dio una dación de fe falsa, claramente, porque el notario titular no puede, por más que controle el protocolo, no puede estar en el momento en que estuvo el escribano escrito. O sea, salvo en esos casos puntuales y específicos, el notario titular siempre responde por los hechos solidariamente porque tiene este deber de control. Por eso es muy común ver en las responsabilidades que cuando el adscripto es sentenciado en cualquier fuero, una condena, tan siquiera disciplinaria, que no deja de ser importante, siempre va al notario titular por estos deberes de controlar. Sin embargo, desde la teoría de la responsabilidad civil, nueva, actual, contemporánea, se establece que ya no debe atenerse al hecho riesgoso, sino que hay que atenerse a la prevención del daño y, en su defecto, a la reparación del daño. O sea que el notario titular, al designar a un adscrito, estaría generando en su propio registro un hecho riesgoso. ¿Mm? Y por esa razón nosotros deberíamos volver a estudiar esto para compatibilizarlo con la naturaleza, por decirlo de alguna manera, sui generis de nuestra propia función notarial, que es especial, ni mejor ni peor, pero totalmente diferente a todas, ¿eh? Porque de acá tenemos que hacer, de alguna manera, intervenir que los principios de la responsabilidad civil que establecen que ya no hay más responsabilidad por el hecho riesgoso, quizás no se pueden aplicar a la función notarial porque la función notarial es especial, la tutela de la fe, la seguridad jurídica preventiva, etcétera, etcétera, y este deber del control del notario titular no puede desdibujarse por más que desde la responsabilidad civil se postule otra cosa. Por eso este es uno de los temas que la nueva doctrina notarial, yo hoy escuchaba a María Lozardo y bueno, tuve el honor de estar con Valeria Calabrese hace unas semanas atrás en esto, los nuevos noveles académicos que son tan importantes. Este es un tema para claramente tomar la delantera y empezar a aportar en esto, porque así como nosotros decíamos con la la decisión administrativa 467, que la gratuidad de los actos podía darse sin ningún problema
pero hay que ver cómo choca con los principios del notariado de mutualidad notarial, caja, previsión, salud, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con esto, nuestra función es tan particular, me salió el escribano, tan esencial, sí, sí, esencial sí, pero además tan particular que los principios que se postulan de las disciplinas para todas las profesiones quizás no sea aplicable para la nuestra. Fíjate vos, Laura, que un gran autor, Perrino, sobre responsabilidad disciplinaria de los escribanos, postuló en algún momento que el sistema de responsabilidad notarial era tan importante y tan especial que no se le aplicaba el principio non bis in idem. Y en realidad que el principio non bis in idem se le tiene que aplicar al notario porque es un principio constitucional, o sea, no se puede decir que no se aplica, ¿no es cierto?, este principio. Pro reo en derecho penal, pro notario en el derecho documental, pro laboralista en el derecho laboral o pro operario, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la naturaleza de la función dice que es tan especial la responsabilidad que tiene que regularse prácticamente, diría, por reglas propias, siempre respetando los cánones constitucionales y los cánones de la jerarquía, validez y vigencia de las normas. Por eso mismo, digo, este tema del hecho del titular con el adscrito sigue estando igual, el notario titular responde solidariamente por los hechos, actos, omisiones del adscrito, salvo excepciones, pero bueno, hay que de alguna manera encorsetarlo, tratarlo dentro de la teoría de la responsabilidad civil actual para que no haya ninguna duda al momento de sentenciar, que no venga un juez a decir, bueno, como no se aplica el riesgo creado, el notario titular no es responsable por esto, porque claramente tiene que tener una responsabilidad porque el deber de control lo tiene que tener siempre. Por eso mismo digo, este es un tema que tenemos que revisar entre todos y bueno, la moderna doctrina notarialista es la que tiene que tomar la delantera, me encantaría. Este es otro tema importante. Sí, sí, la verdad que es muy importante. Sí, claro. ¿Y puede ser que un colegio de escribanos tenga algún tipo de responsabilidad cuando un escribano matriculado en ese colegio incurre en responsabilidad Sí, por civil supuesto. o... Sí, claramente, claramente. Muy buena pregunta, Lauri. Esto tiene que ver con la... hay un disparador de esto, un disparador muy importante en Ciudad de Buenos Aires, que es el caso Frato Murphy, en el año 98, Ah, con muy buenos comentarios en la revista del notariado. Yo creo que Compañucci de Caso y también Solari comentaron, Solari y Costa, no recuerdo cuál de los dos, comentó este fallo en la revista del notariado. Bueno, se hizo responsable al colegio notarial o sea, por la actuación indiligente, en ese caso una actuación muy responsable del escribano Frato Murphy, al colegio notarial por el deber de control, el deber de matrícula. O sea, cuando uno se matricula, el colegio adquiere el deber de control. Por eso el Consejo Federal hace muchísimo tiempo que viene instaurando las inspecciones en todo el país y por eso son tan importantes. Porque el colegio es el responsable, ya sea a través del colegio, de los órganos disciplinarios, etcétera, etcétera, es el responsable del control de la matrícula. Y por eso mismo se supone que cuando una persona ejerce mal y ese mal ejercicio se da durante muchísimo tiempo, la suposición que uno establece o que la doctrina, la jurisprudencia establece es, si el colegio notarial hubiese corroborado, controlado a tiempo a este notario, no hubiera causado tanto daño, ¿no es cierto? No hubiera causado tanto daño, hubiera causado daño, pero no tanto. Por eso mismo se aplica la responsabilidad no solidaria, sino subsidiaria. Esto genera un daño claramente porque la responsabilidad subsidiaria se cubre generalmente con el cofre fedatario o con cualquier herramienta que es de todos los colegas y por eso también afecta al decoro y al indigno que se responda con dinero de todos, algo que es responsabilidad propia personal, pero sí lo establecido en la jurisprudencia, así lo dice la doctrina, que yo recuerde ahora, no sé, de la naturaleza de los colegios profesionales en nuestro país, además de los aportes de Pelosi, de Villalba Welch, de los colegios profesionales, del gran José Adrián Negri, del decálogo de los colegios profesionales, uno de los últimos libros que yo he leído, de Domingo Cecín, publicado en Profesor Culsoni hace ya unos años, sobre los colegios profesionales. Ahí se establece la estructura y los deberes que tienen los colegios, no solamente de percibir la matrícula, sino de control. En la provincia de Buenos Aires, en el año 2002, está el caso Guzzi, el Morón, que es lo mismo, responsabilidad subsidiaria. o sea que ahí para prevenir, lo que tiene que hacer el colegio es tener
un orden para realizar inspecciones a todos los matriculados. El control, por eso, sí, el control, Lauri, por eso nuestra función está arreglada, por eso nuestra función no es especial en cuanto a lo económico, sino todo lo contrario, es números clausus, y así tiene que serlo para que el deber de control de la fe pública esté tan marcado como está, y por eso ya la ley de partida de Alfonso el Sabio, establecía que la responsabilidad notarial era mayor que la del juez. Notario que mienta una vez pierde un dedo, notario que mienta dos veces pierde la mano, notario que mienta 3 veces será muerto, decía las 7 partidas, por supuesto invocando el fuero real, fuero Jugo, fuero Vizcaya, qué sé yo. Luego la constitución de Maximiliano I de Austria, del 1600, etcétera, etcétera. Y por eso la responsabilidad de los jueces es menor. El juez que miente reiteradamente decía será desterrado, pero no lo mataban. Bueno, porque la responsabilidad notarial tiene que ser así, fuerte y contundente, porque tenemos la dación de fe y tenemos que resguardar a las personas de todos los actos. Por eso a mí me emociona profundamente, Laura, profundamente, los fundamentos del Código Civil y Comercial de la Nación. Yo no sé si fueron adredes o se escapó o algo pasó, no quiero analizar esas cosas, pero en los fundamentos dice, en los fundamentos de elevación del anteproyecto por entonces anteproyecto, la función notarial no es la de prestar fe pública como habitualmente se establece o se dice, sino es de proteger a las personas en los actos más importantes. Pero por supuesto que nuestra función no es la de fe pública nada más. La fe pública es una acción muy importante, pero el asesoramiento, la información, el consejo, el deber de verdad, ¿no es cierto? Todos estos deberes que hoy tienen rango constitucional y que están absolutamente consolidados en el cuerpo normativo del Código, son los que el notario presta. Por eso uno dice muchas veces que no hay que tener desesperanza en que la función notarial corra riesgo. No corre ningún riesgo porque el notario siempre va a ser necesario, porque el notario presta algo más que la dación de fe. Vos me preguntás, ¿qué pensás de la dación de fe? Yo pienso que es algo muy importante, pero también pienso que hay fe pública administrativa, fe pública judicial, que tienen los mismos efectos, y en otros países hay fe pública registral. Nosotros tenemos una fe que tiene absolutamente trascendencia, como otras fundaciones de fe hay en todos lados. No hay diferencia en la falsificación de un documento administrativo que uno judicial, que uno notarial, hay que hacer reducción de falsedad. Esa no puede ser nuestra principal función. Nuestra principal función es el deber de verdad, el deber ético de verdad, el asesoramiento, la información, el consejo y la documentación respetando a la fe en 2 grados. La fe pública del ordenamiento, esto es la certeza. El notario no es que lo que dice el notario tiene valor solamente porque el notario lo dice, sino porque el código y la ley le dan esa fortaleza, la certeza de la fe pública, y por otro lado el aspecto subjetivo, que es la verdad. O sea, lo que dice el notario está amparado por el deber de verdad. Por eso la función notarial es milenaria, fue milenaria y va a seguir siendo milenaria. Y por eso cuando muchas veces nos acusan de ser obsoletos, de ser viejos, de estar enrolados en las doctrinas tradicionales, eso es falso. Eso es falso. El notariado, si yo me remito, por ejemplo, Pondé, Origen e Historia del Notariado, 1967 de Palma, a los enormes aportes que en Capital hace el gran Jorge Latino sobre el derecho histórico notarial, yo tengo que decir que el notariado es la profesión más antigua del mundo. Existía en el Código de Hammurabi, Tupsaru, logógrafo, escriba, notario, tabulario. ¿Cómo resistió miles de millones de años el notario? O sea que cuando dicen que nosotros no queremos aceptar las modernas tecnologías y que somos clásicos, es una falsedad, una mentira que duele. Porque además, yo siempre recuerdo, Laura, siempre recuerdo que el Código Civil y Comercial, teniendo como fundamento y base al Código de 1998, ni siquiera le dio una importancia al documento electrónico que se le dio en 1998. El Código Civil y Comercial regula el documento notarial tal cual está en el Código de Vélez, con alguna mejoría de técnica legislativa. O sea que la función es tradicional, se sigue manteniendo en el siglo XXI como se mantuvo en nuestro país en 1871 que entró en vigencia el Código. Lo que realmente quería transmitir con todo cariño y respeto, por supuesto, es que nuestra institución es una institución tradicional. O sea, la posibilidad de incorporar todo lo electrónico estaba en el Código Civil y Comercial y se mantuvo el documento igual.
Por eso los grandes autores nuestros, que son claramente Pelosi, ¿no es cierto?, tienen la misma estructura del documento que nosotros tenemos actualmente. Eso no significa no incorporar las modernas tecnologías, significa no tenerlas como principal foco de estudio actualmente y además no ver cómo el notariado tiene que invocarlas, usarlas y utilizarlas, pero todo bajo un marco legal que de alguna manera proteja claramente a la seguridad jurídica preventiva y desde mi visión a la justicia, que es el deber por excelencia, y que el notario, yo con esto después voy a tratar de terminar la charla, el notario de alguna manera cuida e incorpora en el documento tutelando la voluntad. Por eso llegamos a la tecnología a incorporarla sin perder, como dice Cristina, sin perder la esencia, sin perder los principios, sin perder los valores, sin forzar la ley, sin hacer decir a la ley lo que la ley no dice. De alguna manera invocamos esa tecnología para poder trabajar e incorporarla a la función notarial. Digo esto, Claro, que la, Lauri, para que no se... que- No, porque después no quiero que alguien diga Sebastián está en contra de la nueva tecnología. De ninguna manera estoy no, trabajando con no. Walter hace 2 años, que es un referente indudable mundial en la tecnología. Lo que yo digo es incorporémosla, pero no nos olvidemos los principios, de los valores, de la fe, de la Por esencia supuesto, notarial. siempre pensando en que son herramientas. Solo eso, Herramientas herramientas. como lo fue la pluma, la máquina de escribir y ahora la computadora, tal cual, tal cual. Exactamente. Muy bien. Bueno, Bien, y Laura. ahora con qué nos vas a deleitar en esta segunda Bueno, etapa de perfecto. Yo la para no aburrirlos capacitación? tanto, hay tanto No, por decir, poco tiempo, pero bueno, sí es importante hacer algunos, si te parece, Lauri, hacer alguna ¿sí? consideración de la responsabilidad penal de la Perfecto. tributaria. Una breve recomendación. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad penal, estamos haciendo alusión a un tipo de responsabilidad, que no es similar al del derecho privado. O sea, el derecho privado nosotros tenemos un principio por excelencia para aplicar, que es el principio de la analogía. Aquí no hay analogía, Lauri. En el derecho penal lo que hay es una interpretación estricta de la norma tal cual en el derecho tributario. O sea, en esto se mantiene esta tipología, la necesidad de interpretarla de esta manera, etcétera, etcétera. Por eso mismo, el carácter ya no es preventivo y reparador de la responsabilidad penal, sino claramente el carácter es represivo. O sea, hay que ubicar y consolidar al notario dentro de los supuestos de delitos especiales de la responsabilidad penal para que de alguna manera el notario sea responsable penalmente. Tradicionalmente, Claro. lo primero que se discutió, o sea, omitimos toda la tesis del funcionario público que es tan importante en la doctrina notarial argentina, en donde hay posiciones muy buenas tomadas, pero en derecho penal es muy importante tener en cuenta que el artículo 77 ter, párrafo tercero del Código Penal, establece una definición de funcionario público y dice, por funcionario público o empleado público se entenderá en este código aquellas personas que ocasional o permanente, se encuentran ocasional o permanentemente en el ejercicio de funciones públicas. Bueno, esto es la doctrina penal antigua, Jiménez de Azúa, Núñez, Soler, ¿no es cierto?, antigua, el primer Fontán Balestra, ¿no es cierto?, de alguna manera ha introducido algunos conceptos notariales dentro de la teoría del funcionario público, de la misma manera que del derecho administrativo se hacía. Por ejemplo, Fiorini, el gran Bartolomé Fiorini, y tesis muy importantes del derecho actual notarial contemporáneo que de alguna manera nos llevan a ese tema, como Carmiño Castaño, que tenía en sus tomos de 2006, de las obras completas, y claramente la tesis doctoral muy buena de José María Oreggi, publicada en 2007 por la ley. O sea, claramente hay doctrina que aún de alguna manera sostiene en varios aspectos la tesis del funcionario público. O la necesidad de que un notario tenga algún acercamiento a esa tesis. No son las doctrinas Ujú. mayoritarias, y en el derecho penal hay una definición que a mí me gusta muchísimo, que es la definición de Creus y Buonpadre, que en un libro muy bueno publicado en Australia, se llama Falsificación de los documentos en general, establece desde el derecho penal una definición muy importante, haciendo alusión a una diferenciación entre el proceso de habilitación
y el proceso de nombramiento. Y se dice, cuando uno es funcionario o empleado público, accede con la toma de posesión del cargo al nombramiento que hace el Estado o el derecho público. Sin embargo, cuando uno está dentro de la actividad privada, y cuando en este caso los notarios actúan por poder delegado del Estado de los colegios, del poder de policía, claramente lo que hay es un proceso no de nombramiento, sino de habilitación. Se habilita para las funciones. Por eso, entre tantas diferencias que hay con el empleado público, el notario tiene una competencia temporal totalmente diferente a la de todos los profesionales. El notario tiene una competencia temporal que comienza con su habilitación, en muchos casos, como en la provincia de Buenos Aires, no alcanza con el juramento y la habilitación, sino que hay que suscribir la primera escritura para tener una competencia temporal correr, y la competencia temporal que se extingue por las leyes notariales generales a los 75 años de edad, con el fallo trascendente de la escribana Teodora Franco de Vicente López, siguiendo la línea del FAIT, estableciendo que a los 75 años un amparo por el derecho de trabajar podía seguir extendiendo la competencia temporal notarial, y ahora en el año 2017 el fallo Schifrin vuelve para atrás a la consideración del artículo 99.4 de la Constitución de la misma manera que antes de FAIT, o sea que parecería ser que ahora a los 75 años la jubilación es jubilación y no queda otra duda para eso. Eso que yo estoy diciendo ahora claramente, intenta decir que el notario no es un funcionario público para el derecho penal, lo que en cierta manera es trascendente porque la pena del funcionario público tiene un agravante, es mayor. Por eso es muy importante, Lauri, lo que vos me preguntás de la responsabilidad penal, y porque además yo llamo la atención, por supuesto, con todo respeto y con todo cariño, claramente, a ciertas doctrinas penales que establecen que el notario es un funcionario público porque la jurisprudencia lo dice. Hay una jurisprudencia especial en nuestro país, claramente Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires, que hace muchísimo tiempo establece que el notario es un funcionario público porque lo dice la ley. Y en la cita de la ley, citan el artículo 10 de la ley 12990 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ese momento capital federal, que hoy está absolutamente derogada, una ley que ha suplantado la ley 404 en el año 2000. Exacto. Pero ¿qué pasa, Laura? ¿Qué pasa? En el año 2000, la ley 12990 deja de tener efecto y la ley 404 instaura un nuevo concepto, por así llamarlo, definición del funcionario público, justamente alejado a lo que decía la ley 12990. La ley 12990, en el artículo 10, decía: el escribano es un funcionario público autorizado para redactar, etcétera, etcétera, conservar los documentos, ¿no? La ley decía que el notario era un funcionario público. Por eso la interpretación penal era la del funcionario público. Pero esa ley no tiene vigencia hace 20 años. O sea que llama la atención que la doctrina penal siga instaurando un criterio de este estilo con una ley derogada, ¿no es cierto? Porque es rara la télesis de una ley derogada para la interpretación judicial cuando hay una ley vigente que dice todo lo contrario y que no ha seguido esta forma. Pero bueno, por supuesto que no es una crítica, ni mucho menos, el derecho es todo opinable y está bien que así sea, simplemente es un llamado a atención también para que los jóvenes académicos notariales que tienen que superarnos claramente y ser mucho mejores que nosotros tomen la delantera en este tema tan importante que es la responsabilidad penal notarial. Dentro de la responsabilidad penal notarial, nosotros siempre analizamos las falsedades, material 292 por contrafacción, ideológica, o sea, la falsificación de un documento que no existe, hacer un documento que no existe o copiar uno como si fuese el que existiera y en realidad no hay matriz, 292, o el 293, el que insertar y insertar cláusulas falsas, etcétera, etcétera, comete falsedad ideológica. Bueno, las falsedades están dentro de los capítulos respectivos del Código Penal en delitos contra la fe pública. Allí vamos a estudiar las diferencias entre falsedad material e ideológica. La falsedad material se da sobre el cuerpo, en la estructura del documento notarial claramente se da sobre la corporalidad. Se necesita un procedimiento de falsificación para eso, y ahí tenemos los supuestos de contrafacción, alteración, supresión, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, la falsedad ideológica que requiere, ¿no es cierto?, de la insertar o hiciera insertarle una cláusula falsa en el documento, requiere una prueba contundente que demuestre que lo que afirmó el notario no es lo que dice el documento para que el notario sea efectivamente responsable por esta responsabilidad por penal ideológica. Pero fíjate, Lauri, que en el derecho penal, ahí hay muchísima tela para cortar, no tenemos tiempo, pero sí es importante establecer que en el derecho penal hay dos supuestos absolutamente relevantes, pero absolutamente relevantes que considerar en el siglo XXI.
El primero es el deber de secreto profesional, ¿m? Y el Ah, segundo es, sí, ahí fíjate Lauri, y el segundo, seguramente vamos a hablar con vos si te parece en un minuto, el lavado de activos. El lavado de activos. lavado de activos. Muy, sí, Dentro, sí, muy actual, muy importante. Dentro, actual, es dentro muy de, loco. sí, Uno de todos los tiempos y el otro más claro, ahora que nunca. claramente, como vos decís, fíjate Lauri, que lo que vos estás diciendo, o sea, los grandes académicos notariales mundiales, la Escuela Española del Derecho Notarial, ni que hablar la Escuela Argentina, fundamentaron al notario como una función social, siempre como una función social. ¿Mm? Y sin embargo, la moderna doctrina, a mí se me viene a la mente ahora Leonardo Pérez Gallardo, que es un muy buen jurista cubano del derecho notarial. Él dice, la función notarial actual no deja de ser función social, pero sí es una función de colaborador del Estado. Porque esto del lavado de activos ha sido tan trascendente que al notario se le han impuesto obligaciones que no tenía antes para colaborar con la lucha con el terrorismo. ¿Mm? O sea que fíjate lo que vos estás diciendo, es así. Ya hasta hay autores que han cambiado la propia naturaleza jurídica de la función. Ya no sería solamente una función social, sino una función social de colaboración con el Estado. Bueno, en torno al secreto profesional, el 156 es clave del Código Penal, establece que cuáles son las penas que se dan a quien que por razón de su oficio, actividad, etcétera, etcétera, de alguna manera divulgue un secreto causando un perjuicio. ¿Mm? Bueno, en derecho notarial nosotros tenemos las etapas de la asistencia, de la relación, por eso volvemos a hacer honor a los grandes, ¿no es cierto? O a los que hicieron la doctrina tradicional argentina. El gran Martínez Segovia, en la primera edición de Función Notarial de la editorial Egea, 1957, y en la segunda edición que yo tengo de editorial Delta, Paraná, 1997, allí establece las operaciones de ejercicio. Dentro de las operaciones de ejercicio, que luego toma Chegaray, grandes autores, por supuesto, el notario va acercándose a lo que las partes quieren, las partes de alguna manera pretenden de los actos. Se va acercando el notario. Lo que pasa es que lo que las partes le dicen queda en la relación notarial, en la relación que tiene el notario con las partes. En la década de 1970, un autor uruguayo, Julio Bardallo, establecía principios de la relación jurídica notarial. La relación jurídica notarial tiene un tratamiento brillante del Uruguay. Por eso entre nosotros, el tratamiento de la relación jurídica notarial en los libros está en el libro de Rufino Larrao, o Larró, de Claro. Palma 1966. Ahí, porque Rufino Larró era uruguayo, y ese libro se publica en Argentina con el asesoramiento o, digamos, la volcada positiva argentina del entonces Instituto Argentino de Cultura Notarial, hoy Academia Nacional del Notariado. O sea, en ese libro, y Bardallo, la escuela uruguaya, siempre postuló, Lauri, siempre postuló la importancia de la relación jurídica notarial, esta relación que el notario tiene con los requirentes, asimilada a un juez. Vos me preguntás, Seba, en una noche de insomnio, ¿por qué pensaste o por qué pensás que la escuela uruguaya notarial insiste en esto? Y claramente por la influencia de Couture. O sea, Couture fue el gran jurista procesalista uruguayo, entonces claramente de ahí viene esta influencia de la procesalización del derecho notarial. Nosotros en estas operaciones de ejercicio, nosotros tenemos de alguna manera incorporado los secretos o las cosas que la gente nos dice, pero que no están documentadas, que las vamos a documentar si llegamos a la escritura. O sea que la violación del secreto profesional ahí es muy difícil de probar, porque el notario no tiene manera de que, o sea, si le imputa al notario la responsabilidad, porque no hay prueba más que los dichos. Dichos que nos pueden decir en una notaría o dichos que nos pueden decir fuera de la notaría. O sea que la responsabilidad del secreto profesional notarial se agrava cuando el notario documenta lo que las partes quieren, porque ya el documento notarial es un documento, por supuesto, un instrumento público, al que tiene acceso más personas que el propio notario. Las personas de la escribanía, la protocolista, el protocolista, quien fuese, y después las personas interesadas. Este concepto de tercero interesado en el caso registral, pero nosotros aplicamos también para el derecho documental que estableció Alterini hace ya más de 30 años en un artículo muy importante de la gravitación de la reforma del Código Civil en el artículo 2505. Allí claramente nosotros incorporamos la noción del tercero interesado, y esa noción del tercero interesado en sede notarial tiene que ver con los herederos, tiene que ver con los acreedores, tiene que ver con los jueces y también tiene que ver hoy con los organismos de control tributario, AFIP, ARBA, Hacienda, como se llama en nuestro país, en nuestro gran territorio. Por eso mismo,
la divulgación de la información notarial es muy importante para evitar con ella generar un daño. Y vuelvo a la teoría de la responsabilidad notarial actual. Debemos prevenir el daño. Para esto nosotros deberíamos regular por lo que jurídicamente se establece que nosotros debemos actuar. O sea, nosotros no podemos exhibir documentación de la escribanía que no sea pedida por parte interesada o pedida judicialmente. O sea que yo siempre advierto que a pesar de que nosotros los notarios tenemos un temor reverencial, muchas veces lamentablemente fundado, a los organismos de control, mucho cuidado con la información a los organismos de control de cualquier tipo de información que haya acontecido en nuestras notarías, sobre todo de instrumentos privados que no son públicos, que no tenemos el deber de informarlos, cuando no hay un requerimiento judicial previo, ¿no es cierto? O sea que hay que tener mucho cuidado con esto, porque ahí sí podemos generar un daño y con eso sí vamos a ser responsables por no haberlo podido prevenir. Por eso mucho cuidado con esto. Y porque además la violación del secreto profesional nos conecta claramente con lo segundo de esto, que es el habeas data, la protección de datos personales, que ya nos vamos a un rango constitucional, por supuesto, artículo 43, que de alguna manera debemos resguardar. Y esto, resumiendo, Lauri, nos conecta con el lavado de dinero. Nosotros sabemos la teoría del lavado de dinero, sabemos lo que son los delitos transnacionales y transfronterizos, sabemos el deber notarial, sabemos la UIF, sabemos las leyes positivas, sabemos un montón de cosas, Pero en estas cosas, desde lo jurídico y desde lo académico, hay que prestar atención a muchas actuaciones notariales que nosotros en nuestras propias notarías damos como automáticas y matemáticas y que pueden generar un daño de alguna manera al revelar algún tipo de secreto que no debemos revelar. Nosotros sabemos claramente que tenemos el deber de informar todo tipo de operación sospechosa. Lamentablemente, con el fallo de la Corte de hace 2 años, de principio del año pasado, del 2019, nosotros no tenemos más alternativa que informar operaciones sospechosas. Por alguna razón la ley penal ha exigido esto al notario y a mí me parece, luego de tanto ver el tema, estudiar y no encontrar tipo de solución, me parece que podría de alguna manera haberse generado una pauta objetiva de información como tienen las leyes de elusión y evasión fiscal. Fíjate, Lauri, por ejemplo, que nosotros tenemos deberes impuestos de información, el COTI claramente, que va aumentando, 600, 800, 900, 1,5 millones de pesos, etcétera, etcétera. Tenemos un deber de información establecido en una ley tributaria, por supuesto, objetivamente. O sea, a mí me dice, usted tiene que informar más de 1,5 millones de pesos. No dice ni por qué ni para qué, pero para el notario es una pauta objetiva esa. Si la ley de lavado de activos dijera, usted tiene que informar toda operación de más de 2 millones, claramente hay una pauta objetiva. Cuando nosotros informamos una ley de orden público, por supuesto, y de importancia claramente, a la UIF de las operaciones sospechosas, nosotros estamos informando los datos personales de una persona que nosotros subjetivamente consideramos que puede ser sospechosa, pero que a lo mejor no lo es. Y quizá la única pauta objetiva que haya para eso, Lauri, sea la que la propia ley establece. Fíjate que el deber de informar no es previo solamente a la escrituración, sino post a la documentación. O sea, mañana a mi notaría viene mi querido Mario Correa, a quien yo mucho quiero, hacer una escritura, porque se viene a vivir a Junín, yo le hago la escritura de la casa, y un mes después, o 10 días después de haber hecho la escritura, salen todos los informativos del país que Mario Correa está buscado por Interpol, yo ahí sí tengo una pauta objetiva, ¿no es cierto? Y digo, Claro. mire, yo hice esta escritura, desconocía, pero acá están informando, yo vengo a informar. Fuera de esos casos, nosotros tenemos el deber de informar, pero con alguna pequeña perla, solamente una pequeña perla que yo voy a dar para que se incentive, ¿no es cierto?, este estudio. Nosotros estamos exceptuados del habeas data, dice la UIF y las leyes complementarias, la ley especial, estamos exceptuados de la ley de habeas data. Lauri, una ley nacional que tiene el mismo rango del Código Civil y Comercial, que los códigos, que todas las leyes nacionales, estamos exceptuados. Pero no dice nada del principio constitucional de habeas data, que es superior, está en el artículo 43. Entonces, cuando a nosotros la ley nos exceptúa de informar del habeas data, nos están aceptando de una ley que tiene la misma jerarquía que el Código Penal.
Lo que hubiera sido correcto es que nos exceptúen del principio constitucional de habeas data, que es superior. De manera que en una interpretación constitucional, no legal, yo podría decir, no informo porque yo protejo los datos personales de las personas individuales de la Constitución, que tiene un rango inferior a la ley de lavado de activos y claramente tiene un rango inferior a la ley de habeas data. Fíjate vos, Lauri, esto no es una crítica, tampoco, vuelvo para atrás, Lauri, no es Sebastián, yo sigo mucho, por supuesto, con toda admiración a Cristina, y Cristina siempre dice, no digan que Cristina dijo, bueno, lo mismo digo yo, no digan que Sebastián dijo que no hay que informar, yo digo, informen todo lo que quieran, pero cuando... Muy bueno que se hayan olvidado de incluirnos, pero sí, es todo, o sea, claro, lamentablemente estamos sujetos nosotros muchas veces a interpretar el derecho, no contra Leguen, pero ahí, ¿no es cierto? Es algo raro. Pero bueno, pareciera ser que claro, esto no ha sido subjetivo el análisis de la operación sospechosa. totalmente subjetivo. No, ahí no hay pauta subjetiva. Y llamativamente, yo siempre me pregunté por qué razón no hay una norma que disponga un monto que se vaya actualizando todos los años. Ahí sí tenemos una pauta objetiva. Pero pone en cabeza de nosotros, ¿qué sería una operación sospechosa? Que compre un indigente, estaría discriminándolo si se ganó el PRO del día anterior. Una persona que es menor de edad, que venga a comprar con título de habitante, está bien. Si es profesor no sé, de badminton, puede ser que no, pero a lo mejor es el mejor pianista concertista del mundo con 15 años. O sea que claramente hay muchísimas cosas que quedan fuera de esto, y por más que reitero, hay que cumplir, porque la ley positiva está vigente, porque la Corte Nacional ya dirimió el conflicto, lo cierto es que quedan estas dudas interpretativas en torno a la responsabilidad que estamos diciendo. Si yo tengo que prevenir el daño, pues bien, yo no podría decir que todo tipo de operación sospechosa para mí lo es, porque puedo generar un daño. O sea que esto es simplemente para marcar las pautas objetivas del derecho que tenemos que tener en cuenta, siempre reitero, partiendo de la Constitución Nacional. Lo más importante para decir acá, Lauri, que como cierre, debería ser lo siguiente, A ver. mandar el mensaje en que todos nosotros hacemos lo que podemos y que el notariado unido es la única manera de poder coexistir, sin interpretaciones forzosas, sin intentar caminos que no son los adecuados ni los correctos, en base a los principios, en base claramente a defender los postulados notariales para las generaciones que vienen. Nosotros deberíamos pensar que no somos más importantes que nadie, que todos somos iguales, que todos hacemos lo que podemos y que de alguna manera, todos acá luchamos para que el notariado siga siendo el notariado de jerarquía que siempre fue, en base a los valores, a los principios, a la certeza que el notario da, con la fe pública, por supuesto, detrás, y la seguridad jurídica preventiva que se puede dar únicamente con el apoyo legal y con el apoyo de tantos años de ejercicio. Así que mi cariño para todos, mi agradecimiento. Yo siempre me siento honrado, siempre trato de ser, yo nunca me enojo, trato de ser agradecido, a veces me pongo más efusivo con temas, pero nunca me enojo, trato de ser efusivo, de comprender las opiniones de todos. Yo siempre pienso que las opiniones de todos son valederas, pero también pienso que las opiniones valederas pueden generar mucho daño, entonces muchas veces hay que tener cierta prudencia y cierta cautela. Entonces, agradecido de la predisposición, de la invitación del Consejo Federal a todas las autoridades, a vos, Laurita, la amistad de tantos años, muchas gracias y los abrazo con la esperanza de verlos pronto nuevamente. Bueno, un beso grande, te quiero mucho. Gracias, Lauri. Besos. Gracias a vos por todo. Un beso para todos. Un beso para todos. Bueno.